Hola hermanos, bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Éxodo y como pueden ver esta es lección número 26, donde vamos a ver el tema de esta lección, la llegada de Jetro, el suegro de Moisés. Y esto se ve en el capítulo 18 de Éxodo. Los primeros 12 versos es donde vamos a enfocarnos en esta lección y pues hay algo muy importante que queremos ver aquí en esta visita, en esta llegada de Jetro, el suegro de Moisés. Y pues lo vamos a ver en estos primeros 12 versos. Así que, como siempre hacemos, vamos a comenzar leyendo el texto y luego pues haremos comentarios como siempre hacemos. Vamos a ver los primeros 5 versos, como dice la palabra de Dios en el capítulo 18. Dice, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés. Después que él la envió, y a sus 2 hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó, y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Bueno, vamos a detenernos aquí. Los primeros 5 versos podemos ver algunas cosas muy interesantes y vamos a subrayar aquí algunos puntos y partes del texto que son muy importantes. Primeramente, el texto nos recuerda de quién es Jetro. Dice que era sacerdote de Madián y suegro de Moisés, ¿no? Ahora, la parte de ser suegro de Moisés, esto ya lo sabemos porque pues recordamos más antes en la historia cuando Moisés huyó de Faraón, cuando él salió de Egipto por haber matado al egipcio, ¿verdad? Se fue, huyó y llegó a este lugar, a esta área de Madián. Y pues ahí se casó con esta mujer, la hija de Jetro. Se nos recuerda su nombre aquí, Séfora, dice la mujer de Moisés. Entonces, esto nos recuerda, Moisés es un hombre casado, tiene familia. Y hasta se nos presentan los nombres de sus hijos. El primero, Gersón, ¿verdad? Y el significado de Gersón se nos presenta, tiene un significado como ajeno, ¿verdad? Entonces, aquí, forastero ha sido Moisés en tierra ajena. En otras palabras, acá, lejos de mi lugar, de mi tierra, de mi familia y lo demás, he encontrado familia, ¿verdad? En una tierra ajena, Madián en ese tiempo. Y por eso el nombre Gersón tiene que ver con este nombre ajeno, ¿no? Y pues luego el otro hijo, Eliezer, y vemos que el significado de este nombre es algo como ayuda, ¿verdad? Dios le ayudó, le fortaleció. Entonces podemos ver esta conexión aquí, la ayuda que Dios le ha dado a Moisés al estar en esta tierra de Madián, ¿verdad? Claro, estamos hablando de antes, cuando él huyó de Egipto y pues vivió en Madián con su suegro Jetro, su esposa, sus hijos. Todo ese tiempo duró 40 años, si recordamos. Entonces, esto es un encuentro de nuevo, porque se nos dice aquí, ¿verdad?, que Moisés los había enviado antes a casa. Y en Éxodo no se nos dice esto, no vemos un texto donde dice, y Moisés mandó su familia a casa, a la casa de su suegro, ¿verdad? Probablemente porque la cosa se había puesto fuerte en Egipto, con las plagas que Dios había enviado, con todo lo demás, ¿verdad?
Entonces, en algún momento Moisés despidió a su esposa, a sus hijos, y ellos volvieron a la casa de su padre, Jetro, ¿verdad? El padre de Séfora. Entonces aquí, en la última parte del verso 2 es donde se nos dice, ¿verdad? Que él la había enviado, Moisés la había enviado a casa y ha estado con su padre Jetro durante todo este tiempo, ¿no? Así que cuando Jetro viene, él viene trayendo la familia de Moisés. Bueno, esa es la primera parte. Ahora, la otra parte que queremos ver aquí es que Jetro se había dado cuenta de todo lo que Dios había hecho con Moisés, con el pueblo de Israel, cómo Dios los había sacado de Egipto, ¿verdad? Entonces podemos ver esa parte aquí, cuando se nos enfoca la idea de que él ya sabía esto, todo lo que Dios había hecho con Moisés. Vamos a subrayar esta parte con amarillo, ¿no? Entonces, él ya sabía, él se había dado cuenta de todo lo que Dios había hecho con Moisés en Egipto y con Israel, su pueblo, ¿verdad? Y esto probablemente tiene que ver con todo lo que Dios ha hecho a favor de Israel en el desierto, ¿verdad? Cómo Dios ha provisto por Israel, le ha ayudado, le ha suplido sus necesidades. De alguna forma, Jetro se ha dado cuenta de eso. Entonces, el verso 1, esta primera parte es importante porque nos indica que Jetro se dio cuenta y por eso él ahora viene para encontrarse con Moisés. Y dice que todo esto sucedió junto al monte donde estaba acampado Israel. Ahora, esto es muy interesante porque no han llegado a este monte todavía. Más adelante en el texto se nos va a decir cuándo llegan allá, pero el punto es que él viene cuando ellos están ya alrededor del monte de Sinaí. Y pues lo veremos más adelante, pero el punto aquí es que él viene, trae la familia de Moisés, él viene porque justo ha oído de todo lo que Dios ha hecho y por eso viene trayendo la familia de Moisés. Es un buen tiempo para visitar a Moisés, ¿verdad? Y viene cuando están ahí acampados junto al monte de Dios, dice el texto. Ahora vamos a seguir a la siguiente parte del texto, los versos 6 al 9. Vamos a ver lo que sigue sucediendo aquí. Bueno, cuando llega, dice el verso 6, Jetro dijo a Moisés, yo tu suegro Jetro vengo a ti con tu mujer, tus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó, lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Bueno, muy bien, vamos a detenernos aquí y vemos cómo continúa la historia, ¿verdad? Cuando se acerca Jetro con la familia, él manda un mensajero a Moisés y le dice, aquí vengo yo con tu familia, ¿verdad? Tu mujer, tus dos hijos. Todo esto lo vemos en la primera parte, aquí en el verso 6. Y se nos dice que luego Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó, ¿verdad? Moisés para besar a su suegro, ¿verdad? La forma de saludarse en ese tiempo entre familia, ¿verdad? Un beso al lado de la mejilla. Es como él recibe a su suegro. Y la cosa de aquí que se menciona de inclinarse, pues esto es nada más una demuestra de su, vamos diciendo, respeto para con su suegro, ¿verdad? Es un hombre mayor a Moisés. Moisés ya tiene sus años.
para este tiempo. Jetro es más anciano que él, ¿verdad? Algunos dicen, pues, Jetro tiene que tener algunos casi 100 años. El texto no nos dice, pero sabemos que Moisés tiene 80 para este tiempo ya. Así que Jetro tiene que tener por allí cerca de una edad muy avanzada. Y pues el punto es aquí Moisés demuestra respeto para con su suegro, claro, para recibirle cuando él llega. Y luego dice que Moisés le contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón. Aunque Jetro ya sabía porque había oído y por eso viene, aquí Moisés toma el tiempo, ya estando en su tienda, para contarle él mismo a Jetro, ¿verdad? Todo lo que has oído es verdad. Dios ha hecho todo esto conmigo, con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y pues muy interesantemente dice aquí todo lo que Jehová ha hecho. Ahora, esto es muy importante al ver aquí el nombre de Dios, este nombre especial de Jehová, ¿no? Porque este es el nombre que usan los israelitas para describir al Dios del pacto, el Dios personal del pueblo de Israel, es Jehová. Hay muchos nombres en el idioma original, el hebreo, en el Antiguo Testamento que describen a Dios. Otro es un nombre que ya se ha visto en nuestro estudio de Génesis, Elohim, ¿verdad? Es otro nombre para Dios, pero este nombre, Jehová, es el nombre por el cual es conocido por su pueblo, porque es el nombre dado a Moisés cuando Dios hace pacto con Israel. Ahora, esto lo veremos, pero es aquí que ya se está usando este nombre de esta forma. Entonces, Moisés le dice, Jehová, nuestro Dios personal, ha hecho todo esto con nosotros. Y vemos otra vez el razonamiento. Por amor de Israel, Dios hace todo lo que hace porque ama a su pueblo, ¿verdad? Y pues esto es lo que Moisés resalta. El amor de Dios es grande. Y pues nos libró, nos sacó de Egipto. Y también ha estado con nosotros durante todo el camino, ¿verdad? Así que Moisés resalta estos dos puntos muy importantes. Dios nos sacó con poder de Egipto y destruyó a los egipcios, ¿verdad? A Faraón, el ejército, todo lo demás. Pero no solo eso, Dios ha estado con nosotros todo este tiempo en el camino. Nos ha traído hasta aquí. Nos ha provisto comida, carne, agua. Acabamos de pelear contra Amalek y pues Dios nos dio la victoria ahí también. Así que los peligros enfrentados en el camino y la forma en que Dios les ha ayudado es igual de importante como el mismo Éxodo, como Dios, demostrando su poder, los sacó. Entonces estas dos partes son muy importantes, ¿verdad? El Éxodo mismo y todo lo que Dios ha hecho a favor de ellos durante el camino hasta este punto, ¿no? Así que muy importante los dos puntos aquí. Vemos ya luego aquí la forma en que Jetro responde a estas noticias, ¿verdad? Dice que él se alegró. Lo cual se demuestra, ¿verdad? Porque pues él está alegre de todo lo que Dios ha hecho con Moisés, con el pueblo de Israel, y pues esto lo veremos en la parte que sigue en el texto. Jetro va a llegar a ser un hombre quien cree en Jehová. Y pues este es el punto que sigue, ¿verdad? Pero aquí queremos resaltar la alegría que él tuvo al escuchar estas palabras de Moisés. Así que vamos a esta última parte del texto, donde vemos cómo reacciona Jetro al oír todo lo que Moisés le acaba de decir, ¿verdad?
Dice el verso 10, y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Bueno, vamos a analizar un poco esta respuesta de Moisés. Esta es la parte muy importante en esta lección. ¿Cómo responde Jetro a las buenas nuevas del poder de Dios? Es claro que Jetro trae la familia de Moisés. Eso es importante. Se reúne Moisés con su familia, sí. Pero el enfoque de este texto, la razón por la cual está aquí, por qué es importante, es por esta respuesta de Jetro. Ahora, vemos, Jetro dice, bendito sea Jehová, ¿verdad? Él está alabando a Dios. Es una forma para decir, alabo a Dios, bendito sea Jehová. Y repite la razón por qué los libró de los egipcios y de la mano de Faraón, ¿verdad? Esto es algo por lo cual Jetro celebra, reconociendo la poderosa mano de Dios. Pero es esta parte aquí, la parte clave. Vemos el verso 11, donde dice, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Y en especial esta primera parte, ahora conozco, ahora sé que Jehová es más grande que todos los otros dioses. Ahora, ¿por qué es esto tan importante? Bueno, por varias razones. Primeramente, Jetro es uno de 3 personas en todo el Antiguo Testamento que son gentiles, es decir, alguien fuera del pueblo de Dios, no era israelita, Jetro, ¿verdad? Es un ajeno, él mismo es alguien fuera del pueblo de Israel. Él es de Madián, ¿no? No es israelita. Entonces es un gentil, en verdad. Y él reconoce aquí la grandeza de Dios. Y cuando él dice, ahora conozco, es él confesando, yo reconozco que Dios es único, Él es diferente que cualquier otro Dios que puede haber por allá, ¿verdad? Y como digo, Él es uno de 3 en total que hablan estas palabras. Las otras 2 personas son, primeramente, la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta, esta mujer, quien se encuentra con Elías, el gran profeta, mucho más adelante en la historia. El texto es Primera de Reyes, capítulo 17. Y en el verso 24, ella dice las mismas palabras cuando se le provee a su hijo, cuando Elías resucita a su hijo de entre los muertos. Ella dice, ahora conozco que Jehová es Dios, ¿verdad? Y ella también es gentil, no es parte del pueblo de Israel. Ella dice las mismas palabras. Otra vez, primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 24. Y la segunda persona, o la otra persona, es Naamán, el comandante del ejército sirio, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. La historia de él es muy semejante. Él es un gentil, no es parte del pueblo de Israel. En verdad, Naamán era un enemigo del pueblo de Israel. Él es de la nación de Siria. Y pues él es limpiado o
purificado, podemos decir. Si recordamos la historia de Naamán, él tenía lepra, esta condición sobre la piel, era un leproso. Y vino a Eliseo, el profeta, y Eliseo lo sanó. Bueno, Dios lo sanó a través de Eliseo. Y cuando él es sanado, él dice las mismas palabras aquí. Ahora conozco que Jehová es Dios, que hay un Dios en Israel, Jehová. Entonces ambos, Naamán, el sirio, como también la viuda de Sarepta, confiesan aquí como Jetro, al ver el poder de Dios, confiesan diciendo, ahora conozco que hay un solo Dios. Entonces, esta frase, otra vez, como digo, es usada solo por 3 personas en todo el Nuevo Testamento, gentiles, que llegan a tener fe. Esta es una expresión de la fe que ahora Jetro tiene en Dios. Y esto es importante porque, una vez más, los gentiles normalmente no son incluidos en el Antiguo Testamento, en el pacto con Dios. El pueblo de Dios es Israel, pero con la confesión de Jetro y también con lo que vemos de Naamán y lo que vemos de otros como Rahab también, a quien vamos a ver más adelante, Naamán, la viuda de Sarepta, todas estas personas que son fuera y aparte del pueblo de Israel pueden también llegar a tener fe en Dios. En otras palabras, no son solamente los israelitas quienes pueden llegar a tener salvación. Gentiles, las personas que reconocen el poder de Dios, también pueden obtener salvación al tener fe como Jetro, como la viuda, como Naamán, como Rahab y otros, ¿verdad? El punto es este, hermanos. Dios quiere salvación para todas las naciones, no solo Israel. Y aquí Jetro, como estos otros que hemos mencionado, son buenos ejemplos de cómo salvación puede venir a cualquier persona, aún personas fuera del pueblo de Israel, si tienen fe. Y eso es lo que Jetro está expresando aquí. Por esto esta historia es tan importante, no solo porque Jetro viene trayendo la familia de Moisés, pero porque Jetro confiesa su fe de una forma extraordinaria por parte de un gentil, ¿verdad? Y pues lo demarca ahora como un hombre de fe. No olvidemos, Moisés pasó 40 años en la casa de Jetro. 40 años. Entonces, sí, él ya sabía, él conocía, me imagino, Moisés y él tuvieron muchas discusiones acerca de quién era Jehová y lo demás, pero aquí, cuando él lo confiesa, pues lo demarca como un creyente en el todopoderoso Dios de Israel, ¿verdad? Y llega a ser él un hombre de fe por medio de esta confesión. Por eso es importante, una vez más. La familia de Jetro, algo más solo para mencionar aquí es interesante. Jetro era descendiente de Abraham, el padre de Isaac, padre de Jacob, ¿verdad? Abraham. Jetro es descendiente de uno de los hijos de Abraham llamado Madián, pero no era descendiente en la línea de Isaac y de Jacob y parte de Israel. Entonces, sí, tiene relación con Abraham, pero también esa parte de la línea escogida que iba a ser Israel. Entonces, muy importante esta conexión con Abraham. Ahora no solamente tiene una conexión física, que era descendiente, pero también es una conexión espiritual porque tiene fe, como Abraham tuvo fe, y también Isaac y Jacob y todos los demás, ¿no?
Entonces, esta parte es muy importante aquí. Bueno, la última parte que vemos en este pasaje es cómo Jetro había traído animales para sacrificar a Dios. Podemos ver aquí la idea de adoración. Jetro va a adorar a Dios. No es tanto que él ofreció, que él ofició como sacerdote, porque aquí se nos dice que vino Aarón también, el hermano de Moisés, y estos sacrificios que trajo Jetro muy probablemente fueron ofrecidos por Aarón, ya que él va a ser el encargado, el sacerdote para poder ofrecer sacrificios a Dios. Eso viene un poco más adelante, pero el punto aquí es que Jetro quiere adorar a Dios y lo hace. Y ya luego, después de todo esto, tienen una comida. Ellos comen juntos, una mención de, vamos a decir, la comunión que ahora tenían, no solamente como familia física, o podemos decir familia, ¿verdad? Suegro y uh, con su hija y lo demás, pero ahora tenían una conexión más profunda, una conexión espiritual. Están celebrando, están adorando, están gozando ante Dios como hermanos más espirituales también. Esa es la idea. Y qué cuadro tan hermoso, ¿no? Ver cómo Jetro puede entrar en la familia de Dios por su fe que confiesa en Dios, aquí en el verso 11. Bueno, por esto es esta lección tan importante, ¿verdad? Los amalequitas de la lección pasada, ellos tenían una conexión con Israel. No eran parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero vemos cómo ellos respondieron. Vinieron y atacaron a los israelitas. Pero aquí Jetro es un buen ejemplo de cómo se debe responder por fe a Dios. No con guerra como los amalequitas, ¿verdad? Entonces, aquí por esta razón, Jetro es un buen ejemplo de fe. Ok, aquí para terminar, pues, ¿qué aprendemos para hoy? Bueno, ya lo mencionamos, Jetro es un gentil, fuera del pueblo de Dios, no era parte del pueblo, pero él vino a reconocer a Jehová como el único Dios, así que él es un hombre de fe. Y este es el punto, cualquier persona al tener fe en Dios puede llegar a ser parte del pueblo de Dios, ¿verdad? No importa quiénes somos, de dónde venimos, la puerta está abierta para todos si nosotros respondemos de la forma correcta. Claro, hoy en día sabemos que nuestra fe se culmina en el momento del bautismo y llegamos a ser parte de la familia de Dios, de la iglesia, pero la idea es, esta oportunidad es para todos, todas las naciones. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos como Jetro. Esto también ya lo hemos dicho. Personas ajenas, es decir, fuera del pueblo de Israel, que llegan a tener fe en Dios y ellos son representantes de todas las naciones, ¿verdad? Dios quiere salvación para todo el mundo y esa es la verdad número 3. Lo importante aquí que quiero que aprendamos o que veamos aquí, hermanos, es que la idea de salvación para todas las naciones no es algo que solo es presentado en el Nuevo Testamento, es algo que se ve en el Antiguo también. Y ya hemos visto y mencionado otros ejemplos, la viuda de Sarepta, Naamán, Raab, Jetro y otros, hay varios más, ¿verdad? El punto es, salvación para todas las naciones es algo que aprendemos en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo también. Y finalmente, Dios ha sido fiel para librar a su pueblo y cuidar de él en el camino
para proveer por todas sus necesidades. La confesión aquí de Moisés, de Jetro, es en dos partes. Dios es poderoso para librarnos y también para cuidar de nosotros. Lo mismo es verdad para nosotros hoy en día. Dios nos ha librado del pecado y Dios cuida de nosotros por todo el resto de nuestra vida, proviendo siempre todo lo que necesitamos. Bueno, hermanos, espero que esta lección pues nos anime y pues nos ayude a recordar estas grandes promesas que tenemos aún nosotros hoy en día. Vamos a dejar nuestro estudio aquí. Nos veremos Dios mediante en la próxima lección donde seguiremos estudiando la palabra de Dios aquí en el libro de Éxodo. Hasta entonces, que estén muy bien. Bendiciones, un gran abrazo como siempre, como decimos también, gracia y paz.